dos resultados principales que veremos a continuación son la ley de cosenos y la ley de senos. Tenemos el siguiente triángulo de lados A, B y C minúscula, y de ángulos A, B y C mayúscula. Si conocemos dos lados, digamos A y B minúscula, y el ángulo de en medio, en este caso C mayúscula, entonces la ley de cosenos nos permite conocer el tercer lado, el lado C minúscula, mediante la ecuación C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo C. Como habrán podido ver, la ley de cosenos nos permite encontrar a partir de dos lados y el ángulo entre ellos, el lado faltante. En esto se parece un poco al teorema de Pitágoras. En un momento más veremos que esto no es casual. La ley de cosenos se usa precisamente cuando es muy complicado medir el tercer lado de un triángulo. Este es el caso cuando este tercer lado es el ancho de un lago. No es imposible medirlo directamente. Sin embargo, ¿para qué complicarse la vida si hay formas más sencillas de hacerlo? Solo se necesita un poco de ingenio y un poco de trigonometría. La parte ingeniosa consiste en formar un triángulo imaginario a las orillas del lago. Para esto, pueden emplearse dos banderas que se colocarán en sus extremos y que servirán de referencia. El siguiente paso es elegir un tercer punto, llamémosle C, para dejar conformado un triángulo. Luego, es necesario medir la distancia que hay de este a cada una de las banderas. Hay que tener presente que aun cuando es necesario hacer dos mediciones, siempre es más fácil medir sobre tierra que sobre agua. Después se mide el ángulo entre estas dos líneas. Habiendo obtenido estos tres datos, solo resta sustituirlos en la fórmula de la ley de cosenos y obtener, después de unos cálculos muy sencillos, el resultado buscado. Así entonces, el lago mide 166.7 metros de ancho. Como observamos hace un momento, la ley de cosenos, al igual que el teorema de Pitágoras, nos permite encontrar la magnitud de un lado conociendo los otros dos. Sin embargo, cuando el ángulo del triángulo no es recto, necesitamos un dato más, el valor de ese ángulo. Es por eso que la fórmula es idéntica al teorema de Pitágoras, excepto por el último término, menos 2 veces A por B coseno del ángulo. Pero vayamos al revés y veamos ahora qué le sucede a la ley de cosenos cuando el ángulo que no es recto se vuelve recto. ¡Listo! En la fórmula sustituimos por un ángulo de 90 grados, como el coseno de 90 grados es igual a 0, la expresión menos 2 veces A por B coseno de 90 grados desaparece. Lo que queda es nada menos que el teorema de Pitágoras. Conclusión: el teorema de Pitágoras es un caso particular de la ley de cosenos. O bien, para decirlo de otro modo, la ley de cosenos se transforma en el teorema de Pitágoras cuando el ángulo es de 90 grados. Planteémonos el siguiente problema. ¿Qué tan alto se encuentra una nube? La solución, como siempre, requiere de dos cosas: una dosis de ingenio y otra de trigonometría. Veamos a continuación la ley de senos. Dado nuevamente un triángulo de lados A, B y C minúsculas,
y de ángulos A, B y C mayúsculas, entonces la ley de senos dice que el lado A sobre el seno del ángulo opuesto A mayúscula es igual a B sobre el seno de B mayúscula, y que esto a su vez es igual a C sobre el seno del ángulo C mayúscula. En la ley de cosenos, nuestros datos eran dos lados y un ángulo. Ellos nos servían para encontrar la magnitud del tercer lado. La ley de senos, en cambio, puede usarse cuando conocemos dos ángulos y un lado. Eso nos permite encontrar otro de los lados. Pero dado que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, si conocemos dos de los ángulos, entonces automáticamente conocemos el tercero. Esto, junto con la otra igualdad de la ley de senos, nos permite encontrar la magnitud del tercer lado. Con todo lo anterior en mente, vayamos a resolver el problema que nos planteamos hace un momento: encontrar la altura de una nube. En meteorología se le llama techo a la base o superficie inferior de una nube. Determinar su altura significa encontrar la altura a la que se encuentra su techo. Para hacerlo, se necesitan dos potentes reflectores. Estos se dirigen a un mismo punto en el techo de la nube para formar, junto con la línea que los une, un triángulo imaginario. Dentro de este triángulo es relativamente sencillo conocer: 1. La distancia que hay entre ambos reflectores, y 2. Los ángulos que forman estos con el suelo. Con estos tres datos, y sustituyendo en alguna de las igualdades de la ley de senos, puede averiguarse la magnitud de uno de los dos lados faltantes. Aterricemos todo esto suponiendo que hemos hecho las mediciones correspondientes. Así, supongamos que la distancia entre ambos reflectores es de 154 kilómetros y que el ángulo que forman con el suelo es de 63 y 56 grados respectivamente. Si ahora sustituimos estos valores en la ley de senos y despejamos, entonces obtenemos la distancia que va de uno de nuestros reflectores al techo de la nube. ¿Pero es esta la altura que buscamos? No, aún no. La altura que buscamos es esta y corresponde al cateto opuesto de un triángulo rectángulo. La distancia que acabamos de obtener corresponde por su parte a la hipotenusa de este mismo triángulo. Usando la función seno que relaciona el ángulo, el lado opuesto y esta hipotenusa, podemos encontrar la altura, y que en este caso es de 130.05 kilómetros. Con esto hemos terminado de revisar el último resultado que, junto con la ley de cosenos, nos permite encontrar las magnitudes de lados y ángulos de cualquier tipo de triángulo. Lo que falta ahora es ver los casos en los cuales podemos usar cada una de estas leyes. Un triángulo queda totalmente determinado si se conocen sus tres lados. En este caso, mediante la ley de cosenos, se pueden conocer las magnitudes de los ángulos internos. Como vimos al principio del programa, un triángulo también queda determinado si se conocen dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. En este caso, para encontrar los otros dos lados, se emplea la ley de senos. Y por último, si se conocen dos lados y el ángulo entre ellos, entonces el triángulo también queda determinado y mediante la ley de cosenos pueden encontrarse sus demás elementos. Los tres casos anteriores resumen bastante bien las situaciones que podemos encontrar
al momento de resolver un problema que involucre triángulos oblicuángulos. Sin embargo, antes de despedirnos, es importante notar que en la práctica muy raramente nos encontraremos con un triángulo. En el mundo real hay algunas cosas que parecen triángulos, pero estrictamente hablando no hay triángulos. Más bien seremos nosotros quienes frente a un determinado problema tengamos que ingeniar la forma para crear un triángulo que permita resolverlo.